bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por uniros esta mañana con nosotros a este webinar que hemos titulado Eficiencia energética en centro de datos, aplicación de la nueva directiva europea y realización de auditorías energéticas con ejemplos reales. Este webinar lo vamos a realizar mi compañero Raúl Cabrero, que es Engineering Lead en Gencero, y yo, que soy Raquel Díaz, Sustainability Manager. Un poco por explicaros por qué queríamos hacer este webinar, y es que nos parece fundamental pues, compartir un poco, por un lado, y analizar esas obligaciones que vienen desde Europa en materia de sostenibilidad y que van a afectar a los centros de datos, ¿vale? Que antes no había tanta obligación para este tipo de sector y, sin embargo, con la nueva directiva europea ya vamos a ver que ya la Unión Europea se centra en estas instalaciones. Y, por otro lado, queríamos compartir pues, nuestra experiencia con nuestros clientes y explicaros cómo realizamos las auditorías energéticas, ¿vale? Así que, bueno, espero que cumplamos estos objetivos con este webinar. Yo ya no veo, Raúl, yo ya no veo la pantalla del webinar, o sea que si tienes que añadir a alguien o lo que sea, todo Vale, tuyo, estoy aquí ¿vale? pendiente, sí. Yo ya no lo veo. Deciros que si os surgen dudas o preguntas a lo largo de la presentación, lo podéis meter o bien en el chat de la propia reunión, en el vía chat, ¿vale? O también lo podéis meter por la pestaña preguntas y respuestas, ¿vale? Nosotros vemos las preguntas que se han metido por ambos canales, ¿vale? Las podéis ir metiendo según os vayan surgiendo y las revisaremos al final de la presentación. Y la idea es recopilar todas esas preguntas y respuestas, las adjuntaremos a la presentación y la compartiremos con vosotros, ¿vale? Bueno, esta es la estructura que va a seguir el webinar, ¿vale? En primer lugar, revisaremos el contexto y la relevancia, es decir, cuáles son las motivaciones que llevan a la Unión Europea, al gobierno español, a querer que los centros de datos sean sostenibles. Analizaremos o veremos los requisitos de la nueva directiva de eficiencia energética europea y, bueno, y revisaremos rápidamente un poco el contexto nacional, que es lo que quiere el gobierno. En el punto 3, mi compañero Raúl os explicará cómo hacemos las auditorías energéticas, veremos ejemplos reales y buenas prácticas y cerraremos la presentación con una breve conclusión, ¿vale? Así que, bueno, para empezar hablando de contexto y relevancia, simplemente decir que todos sabemos que los centros de datos son esenciales para el mundo digital y también pero también sabemos que son grandes consumidores de energía, ¿vale? Y es que en 2024 los centros de datos representaron el 3,2% del consumo eléctrico total de la Unión Europea, que es el consumo de algunos países como Bélgica y Austria. Este consumo no se prevé que vaya a bajar o que se vaya a estabilizar. Al revés, cada vez se instalan más centros de datos, cada vez necesitamos más esos centros de datos por el tema de la inteligencia artificial, del streaming, con lo que se prevé un aumento en 2026 del 30% respecto a lo que ya se consumía, a ese consumo energético o eléctrico de los centros de datos en 2023 en la Unión Europea, ¿vale? Con lo cual la tendencia va a ser aumentar el consumo. La Unión Europea, a través de su estrategia digital, busca que los centros de datos sean neutros en carbono antes de 2030. ¿Cómo? Pues mediante energías renovables, medidas de eficiencia energética, recuperación de calor o refrigeración sostenible, ¿vale? Entre otras actividades. Además, va a pedir medidas de transparencia a la hora de comunicar la huella ambiental de estos operadores, ¿vale? Y esto es interesante, quedaros con eso de transparencia, ¿vale? La Unión Europea quiere que seamos transparentes y nos va a pedir que comuniquemos información. En el caso de España, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues en España la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que se publica en 2024 apuesta por una inteligencia artificial ética y energéticamente eficiente, ¿vale? Y otra vez se vuelve a repetir lo mismo, promueve centros de datos sostenibles, ¿vale? Así que ya en estos 4 puntos que hemos visto, ya hemos visto que los centros de datos es un sector que consume mucha electricidad. Ya nos pide la Unión Europea que para 2030 tenemos que ser climáticamente neutros. Ya vemos que la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial pide centros de datos sostenibles y también por ahí ha salido la palabra transparencia, ¿vale? Que hay que ser transparentes, nos van a pedir comunicar
Simplemente matizar que en el caso de la estrategia nacional se trata de una estrategia, todavía no es normativa. Sin embargo, ya al ser una estrategia nacional que han publicado, pues ya un poco nos dice por dónde va el Ministerio de Transformación Digital o ya nos dice un poco las intenciones del gobierno, ¿vale? Y es que el gobierno quiere que vengan centros de datos a España, queremos formar aquí nuestro propio hub, igual que otros países de la Unión Europea, pero estos centros de datos tienen que ser sostenibles. Además del impacto ambiental, no podemos olvidar el tema de los costes, y es que los costes energéticos representan entre el 40 y el 60% de los costes operativos totales en el sector, ¿vale? Con lo que, reduciendo nuestro consumo de electricidad, de energía, vamos a reducir también costes operativos y vamos a ser sostenibles y además competitivos, ¿vale? Que eso es algo muy importante, que también seamos competitivos dentro de nuestro sector. Por último, decir que la sostenibilidad se consolida como una exigencia del mercado y de los inversores y es esencial para continuar operando en el entorno digital europeo, ¿vale? Ya todo el mundo, los inversores, clientes, sociedad, estamos demandando que todos los sectores, sector industrial, pues eso, el sector digital, sean sostenibles. Cada vez la concienciación ambiental es mayor y queremos seguir avanzando, por supuesto, queremos seguir progresando, pero siempre sin dejarnos atrás la sostenibilidad. Respecto a las directivas, a lo que quiere Europa, bueno, pues en septiembre de 2023 se publica la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética. Digo la nueva porque ya había una anterior, ¿vale? Entonces, esta es la nueva directiva y, bueno, y decimos que marca un hito en la gestión energética del sector. Es que es muy interesante porque ya esta nueva directiva europea ya sí que presta atención, pone atención, ¿no? O ya mira a los centros de datos, es decir, a ese sector que no tienen por qué ser grandes compañías, no tienen que ser esas grandes empresas de 250 o de más de 250 empleados, gran volumen de negocio, sino que son compañías, son organizaciones que a pesar de no ser tan grandes, tienen un elevado consumo energético y un elevado también consumo de agua, ¿vale? Entonces ya la Unión Europea ya pone atención en este tipo de instalaciones, en este sector, y va a introducir obligaciones dentro de esta nueva directiva de eficiencia energética. Esta ley, o esta directiva, tiene muchas obligaciones. Yo aquí solo he puesto 3 puntos que son los que me han parecido más relevantes para este webinar, ¿vale? Vamos a verlas. En primer lugar, nos dice que organizaciones que tengan un consumo, organizaciones en general, no estoy hablando solo de centro de datos, aquí es organizaciones en general que tengan un consumo mayor de 10 terajulios al año y que hayan tenido ese consumo en los últimos 3 años, les va a obligar a realizar una auditoría energética cada 4 años y después la tenemos que inscribir en el registro, en España se hace en el registro de las comunidades autónomas. Esto nos sonará novedoso, puesto que ya nuestro Real Decreto 56 de 2016 ya marcaba la realización de estas auditorías energéticas cada 4 años, pero es verdad que la marcaba para grandes empresas, esas empresas de más de 250 empleados, bueno, con un volumen de negocio, unos activos y unos beneficios determinados. En este caso ya no, la Directiva Europea ya no habla de gran empresa, pequeña empresa, sino que habla de consumos, ¿vale? Entonces, para consumidores, organizaciones que consuman más de 10 terajulios, auditoría energética cada 4 años, ¿vale? Y registrarla. Para organizaciones que consumen más de 85 terajulios al año y que ese consumo se ha repetido durante los últimos 3 años, en este caso se les obliga a implementar un sistema de gestión de la energía ISO 50001, ¿vale? Esto sí que es obligatorio. En el caso de que yo sea una organización que consumo más de 10 terajulios, pero a mí me interesa, pues por política interna, por valores o por lo que yo quiera, ahorrar energía, puedo implementar un sistema de gestión de la energía, aunque no me lo estén obligando, pero yo de manera voluntaria, por decirlo así, puedo implementar un sistema de gestión de la energía y en ese caso ya no estaría obligado a realizar las auditorías energéticas cada 4 años, porque se da por hecho que en el momento que implementas un sistema de gestión de la energía ya estás haciendo de manera continua estas auditorías energéticas, ya detectas oportunidades de mejora, ¿vale? Así que para esas empresas que consumen más de 10 terajulios, si ellas quieren implementar sistemas de gestión de la energía, también valen y se quitan la obligación de la auditoría energética cada 4 años, ¿vale? Y luego en el tercer punto es interesante esta obligación que aparece ahora nueva para centros de datos, ¿vale? Y es que
la directiva dice que para centros de datos con una potencia eléctrica mayor o igual a 500 kilovatios van a tener que cumplir una serie de obligaciones concretas que las vamos a ver en la diapositiva siguiente, ¿vale? Por eso no las he puesto ahí. Así que ya tenemos un artículo dedicado a centros de datos, ¿vale? Ya nos dedica un artículo y con unas obligaciones específicas. Bueno, pues ¿qué nos dice el artículo 12 de la directiva? Bueno, ya sabéis que las directivas europeas son un poco, pues así como genéricas, ¿no? Generales, no matizan o no especifican mucho los requisitos. Pero bueno, ya nos están diciendo en ese artículo 12 que aquellos centros de datos con una potencia eléctrica igual o superior a 500 kilovatios, ahora van a tener que reportar anualmente antes del 15 de mayo de cada año una serie de indicadores clave de rendimiento, ¿vale? Luego los vamos a ver, qué indicadores vamos a tener que reportar. Pues ya, el primer requisito es reportar, lo de la transparencia, ¿no? Lo de comunicar. Ya nos van a pedir que comuniquemos indicadores de rendimiento. También nos va a pedir a la Comisión Europea que cree una base de datos donde vamos a reportar esos datos, porque si no, no los podemos reportar en ningún sitio. Así que a la Comisión ya le pide que cree una base de datos y luego también que les pide a los Estados miembros que alienten a los propietarios y operadores de centros de datos en cada territorio que tengan una potencia eléctrica de más de 1 megavatio, pues a que tengan en cuenta esas mejores prácticas sobre eficiencia energética. Pero bueno, lo deja así, ¿no? Te alientan. Tampoco especifica cómo lo tienen que hacer los Estados miembros. Ya sabéis que las directivas europeas te dan 4 años para que cada Estado miembro haga la transposición a su legislación, ¿vale? Pues en este caso, si la directiva es de septiembre de 2023, para octubre de 2027 es cuando entraría en vigor estos requisitos y estas obligaciones. Sin embargo, en 2024 surge el Reglamento Delegado 2024/1364 en el que se aterrizan esos requisitos o esas obligaciones que nos dice la directiva en su artículo 12, ¿vale? Decir que este tipo de normativas, estos reglamentos delegados, son actos que directamente van a ser aplicables a todos los Estados miembros de la Unión Europea. No hace falta su transposición, con lo que en el momento de su publicación en 2024 ya entrarían a tener que cumplirse, ¿vale? Entrarían en vigor. Así que eso ya, si estábamos un poco diciendo, bueno, hasta dentro de 4 años no tenemos que hacer caso a lo que dice la directiva, con este reglamento delegado ya la cosa cambia, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a pedir este reglamento delegado o lo que nos dice? Pues lo que os he dicho, un poco aterriza lo que nos pide la directiva, define la estructura y frecuencia y formato del reporte, ¿vale? Ya nos dice cómo lo tenemos que hacer, establece esos 23 indicadores clave de rendimiento que tenemos que reportar, ¿vale? Que estarían dentro de su anexo 2. Una cosa muy importante que yo quiero matizar aquí es que los datos, ¿vale? Porque siempre estamos hablando de transparencia. Entonces, el objetivo de tanto el artículo 12 como este reglamento delegado es que los centros de datos de la Unión Europea compartan sus indicadores, compartan cuáles son sus consumos, qué están haciendo en materia de sostenibilidad, para que la Unión Europea pues, pueda establecer unas guías pues, con prácticas sostenibles, pueda definir lo que es un centro de datos sostenibles. Entonces, para eso necesita información. Por eso lo de reportar estos indicadores. Entonces, nosotros con nuestros clientes, que son con centros de datos, nos encontramos con la preocupación de que no querían compartir cierta información porque para ellos era información sensible y confidencial. Entonces, simplemente decir aquí que los datos cuando la Unión Europea haga pública esos datos, ¿no? Haga públicos esos datos, se publican de forma agregada a nivel nacional y de la Unión Europea. En ningún caso se van a compartir datos concretos que puedan comprometer a ningún centro de datos, ¿vale? Entonces, los datos individuales van a permanecer confidenciales, ¿vale? Eso quiero que quede claro porque sí que nos encontramos con un poco de miedo a la hora de compartir cierta información. Y por último, este reglamento delegado también define la interfaz, el acceso y la estructura a la base europea de datos, ¿vale? El centro de datos. Y ya nos dice dónde tenemos que reportar, cómo y nos explica cómo se tiene que usar esta base europea para los centros de datos. Aquí simplemente he puesto los 23 indicadores que tenemos que reportar, no voy a pasar sobre ellos, simplemente aquí los tenéis recogidos, el nombre del indicador y en qué unidad se tiene que reportar. Y bueno, a lo mejor os estaréis preguntando, ¿no? ¿Y por dónde empiezo, no? ¿Cómo hago yo con estos indicadores? No estoy monitorizando. Entonces, bueno,
A continuación, mi compañero Raúl va a hablar de auditorías energéticas. Entonces, una de las cosas que se detectan en esas auditorías energéticas que realizamos es esas oportunidades o esa monitorización que necesitan los centros de datos para poder recopilar información, para poder reportar estos indicadores, ¿vale? O sea, esto se identifica en estas auditorías energéticas, esas necesidades de monitorización, ¿vale? Para aquellos centros de datos que todavía no están recogiendo toda esta información que por ley ya hemos visto que van a tener que reportar, ¿vale? Así que a continuación os dejo con mi compañero Raúl, que él os va a hablar de auditorías energéticas en centros de datos. Todo tuyo, Raúl. Perfecto, pues mil gracias, Raquel. Vamos, un poco por continuar eso, como hemos visto en el índice al principio, voy a tratar un poco el tema de cómo estructurar una auditoría energética, en este caso orientada para centros de datos, y luego algunos ejemplos de buenas prácticas o casos reales que hayamos visto en alguna de las auditorías que hemos realizado. O sea que, por hacer una breve introducción de las auditorías energéticas, un poco, Raquel ha estado comentando la directiva, sobre todo la nueva transposición de la directiva europea, ¿no? Que anteriormente en la parte referente a auditorías energéticas estaba transpuesta como Real Decreto 56/2016. Nos consta que el Ministerio está trabajando en la publicación de la nueva versión de esta directiva, o sea que en principio debería publicarse durante este mes, un poco según las pautas que establecía esta directiva, pero en principio parece que va a ser para el primero o segundo cuatrimestre de 2026 cuando se publique a nivel nacional. Y un poco eso, ¿no? Que sí que va a haber muchas más organizaciones que tengan esa obligatoriedad de hacer auditorías energéticas, ya no solo, como decía Raquel, ¿no? Por ser o no una pyme o no serlo, sino también ya un poco más enfocada a lo que son los consumos energéticos reales de cada organización, ¿no? En este caso, todas aquellas organizaciones con más de 10 terajulios tendrán que hacer estas auditorías cada 4 años. O sea que en principio va a haber muchísimas más organizaciones con esta obligatoriedad. Y un poco el objeto de estas auditorías es, como indicamos aquí, ¿no? Pues sobre todo identificar ineficiencias orientadas tanto a la reducción de consumos energéticos, que por supuesto tiene un impacto luego en cuanto a ahorros energéticos y sobre todo emisiones de CO2, ¿no? También que es un poco como tratamos de orientar las auditorías que realizamos. En este sentido, los centros de datos no son un gran emisor sobre todo de fuentes vamos, de consumidores de energía procedentes de combustibles fósiles, ¿no? Pues, sobre todo son consumos derivados de consumos eléctricos, salvo sí que hay algunos casos puntuales, pero digamos que esa descarbonización no es tan crítica como a lo mejor pueda ser en otros sentidos, en este sector de centro de datos. Y un poco los elementos clave de una auditoría, ahora veremos un poco luego el flujo de estas auditorías, pero es un poco pues analizar la envolvente, un poco el diseño de cada uno, en este caso de cómo están configurados los centros de datos, por si hay posibilidad de optimización en lo que sería la configuración como tal, y luego sobre todo pues evaluar cómo están trabajando todos los equipos, tanto desde el punto de vista de equipos informáticos como desde el punto de vista de sobre todo esa gran demanda de refrigeración que tienen y tratar de optimizarla, ¿no? Ahora veremos luego diferentes oportunidades y luego otros equipos auxiliares, ¿no? Pues o bien por el personal que pueda estar ocupando estos centros de datos o otros equipos, ¿no? Como puedan ser las UPS u otros equipos que son, al final producen un consumo residual, pero que también hay que considerarlos, ¿no? Y luego veremos también, pero eso, como indicamos ahí, pues que tratamos de enfocar también muchas oportunidades en oportunidades de recuperación de calor, ya sea para el propio centro de datos o para la comunidad energética que puedas tener cercana, ¿no? Para donde verter ese excedente de energía que muchas veces se produce en este tipo de instalaciones. Así que si pasa, Raquel. Sí. ¿No te deja avanzar? Si no intento. Espera, que no me pasa. A ver, ahora me pasa. Vale. Perdón. Pues simplemente por mencionar, antes de entrar un poco a explicar el flujo de la auditoría energética, de lo que se podrían decir los tres niveles, ¿no? De grado de detalle que quisiéramos realizar de estas auditorías energéticas, tanto en el estándar europeo, la EN 16247, como la ISO 50002, hablan de estos tres niveles en función digamos, casi los entregables que quisiéramos, ¿no? De estas auditorías, que sería un nivel uno que muchas veces se llama como walkthrough audit, que es casi pues hacer una visita andando por una instalación, detectar esas grandes oportunidades y hacer unas estimaciones muy someras, tanto de ahorros como de costes. El nivel 2 que son la mayor parte de auditorías energéticas que se realizan, pues que eso ya exige un análisis más detallado, ¿no? De diferentes consumidores, de perfiles de carga, por supuesto análisis más exhaustivos en cuanto a la parte también de estimación de cálculos de ahorro energético, de los costes de implantación que pueda tener cada una de estas oportunidades, etcétera.
y el nivel 3 que ya sí que es algo más detallado, ¿no? Vamos, en alguna ocasión sí que hemos realizado y nos solicitan este tipo de auditorías, pero es algo mucho más detallado, ¿no? Que muchas veces hemos hecho una auditoría de esta de nivel 3, por ejemplo, hablando de la parte de refrigeración de un sistema, ¿no? Porque sí que es algo mucho más detallado, que en muchas ocasiones exige ciertas modelizaciones energéticas, ¿no? Con software más complejos, pues sí que en función un poco del grado de detalle que se esté buscando, pues se puede optar por cualquiera de estos tres niveles. Si avanzamos, Raquel. Vale, aquí luego a la izquierda veis un poco las cajitas, vamos, en este caso la verde, porque vamos a hablar en primer punto de la reunión inicial y el resto de pasos que cubriríamos dentro de esta auditoría energética. Así que por comentar simplemente en la reunión inicial, ¿no? Que debe producirse, pues es un poco donde concretar el ámbito de aplicación, ¿no? Pues si esta auditoría energética se está realizando por algún tipo de normativa que quisiéramos cumplir o simplemente buscando esos ahorros energéticos o vamos un poco conocer la característica de las auditorías que queremos realizar. Alcance y límites, ¿no? Pues sobre todo, pues a lo mejor en empresas multisite, ¿no? Que tengan diferentes centros, pues muchas veces, por ejemplo, el Real Decreto actual habla a nivel nacional habla que hay que cubrir al menos el 85% del total de los consumos, pues ahí sería un poco donde se define si se quiere cubrir todo, hacer un tipo de muestreo, ¿no? Si tenemos muchísimas instalaciones, pues debería establecerse en esta primera reunión. También aquí se acordará un poco cuál va a ser el plan de recogida de datos, ¿no? De si conocer un poco el grado de detalle de monitorización existente y si, pues un poco si hay que contemplar, incluso de cara a la preparación de la propuesta, llevar algún tipo de analizadores, ¿no? Para realizar mediciones portátiles durante un tiempo determinado. Y también, por supuesto, se acordará el calendario, ¿no? Tanto de visitas como de entregables finales, si hay alguna limitación en cuanto al registro de estas auditorías energéticas, ¿no? Si hay que cumplir con una fecha determinada. Y también un poco acordar la agenda durante los propios días de la visita, ¿no? De qué personal debe acompañar a los auditores, el tipo de información que necesitaremos, el acceso a qué tipos de zonas de trabajo. Y hablando también del acceso, eso muchas veces, sobre todo en centros de datos, ¿no? Que sí que se tratan como instalaciones desde el punto de vista de seguridad muy críticas, pues sí que vamos, hemos encontrado muchas instalaciones en las que haciendo, por ejemplo, una auditoría de un entorno industrial, no nos permiten el acceso a la zona de procesamiento de datos, ¿no? En este caso, pues si son instalaciones dedicadas exclusivamente a esto, seguramente sea necesario tener algún tipo de autorización o estar dados de alta en algún tipo de plataforma, o sea que sería necesario acordarlo en esta fase. En la siguiente fase, que sería un poco la parte de recogida y análisis de datos, ¿no? Nosotros sí que hacemos mucho hincapié en tratar de recopilar gran parte de la información, incluso antes de hacer la propia visita, porque nos permite hacer este tipo de preanálisis, ¿no? Para, pues, un poco analizar cuál es la tendencia de los consumos, cuáles son los consumos bases, cuál es el impacto que podemos tener con respecto al clima, por ejemplo, ¿no? Que siempre debe ser una variable a tener en cuenta en cuanto a la refrigeración de este tipo de instalaciones. Por eso sí que hacemos mucho hincapié, ¿no? En tratar de recopilar, vamos, por supuesto, análisis mensuales, vamos, datos mensuales en la medida de lo posible respecto a consumos, pero si existen incluso datos horarios, cuarto horarios, pues es mucho más densa la cantidad de información que podemos tratar y las conclusiones que podemos extraer, ¿no? Y también un poco, pues en cuanto al listado de equipos, ir haciendo una primera composición de cuáles pueden ser los grandes consumidores. En la siguiente fase, que sería ya el trabajo de campo, ¿no? Pues aquí sí que es, vamos, de un poco pues tratar de recopilar tanto con la información existente, si es que existen ciertos medidores hablando de consumos de energía o de agua, ¿no? Que también es un factor interesante a tener en cuenta aquí, pero es tratar de hacer ese balance de consumo, ¿no? Ahí podéis ver ese diagrama Sankey, pues tratar de disgregar lo máximo posible de cuáles son los principales consumidores para centrar un poco el tiro en las acciones que vayamos a proponer, ¿no? Pues tratar de optimizar en la medida de lo posible aquellos que van a tener un impacto mayor, ¿no? Pero, o sea, que esto se puede hacer o mediante mediciones temporales, como hemos dicho anteriormente, o bien mediante mediciones existentes, o bien simplemente mediante la toma de datos de campo, ¿no? De ver un poco la potencia de los equipos, porcentajes de carga, horas de funcionamiento para analizar un poco todo esto. También en esta fase, pues, sobre todo es muy recomendable hacer termografías, ¿no? Tanto de los sistemas de refrigeración que pudiéramos tener como de los propios racks, ¿no? De servidores para ver un poco cuáles están disipando calor, cuáles no, si el flujo de esa disipación de energía es correcto, o sea que sí que es muy interesante hacer este tipo de termografías en este tipo de instalaciones. Y también luego pues analizar todos los escalas que pudiera haber, ¿no? Que luego comentaremos, pero es muy interesante, tanto desde todos los indicadores que comentaba Raquel anteriormente, ¿no? En su diapositiva, pues es interesante tener monitorizados, sobre todo, ¿no? En la medida de lo posible, todos los consumos energéticos que podamos,
pero también otras variables como temperaturas, humedades, y un poco todo esto integrado en algún BMS o SCADA, ¿no? Que nos permita monitorizar en tiempo real cuál es la situación de todos estos sistemas, y muchas veces es de estos sistemas de control donde podemos extraer muchas oportunidades de mejora, ¿no? Porque independientemente de que estemos enfriando, ¿no? O vamos, o que todo esté funcionando como debería, pero que sí que hay muchas oportunidades que por supuesto no van a afectar a la operatividad del centro de datos, sino que muchas veces incluso mejorarían, ¿no? Lo que es la productividad en sí. Y luego, tras hacer esta visita, pues digamos, ya luego habría más trabajo de oficina, de cálculos, ¿no? Pues un poco ya de glosar ese listado de medidas de ahorro energético, con una descripción de en qué consistirían y hacer esa estimación de ahorros tanto, vamos, energéticos, ¿no? Ya sean de electricidad o gas o sobre todo recuperaciones térmicas que pudieran tenerse en cuenta también. Y por supuesto los ahorros económicos, el coste de implementación de cada una de estas medidas. Vamos, aquí en la pantalla veis un listado muy simplificado, pero digamos que es bastante más extenso, ¿no? Y el número de columnas y cálculos que realizamos, por supuesto, hacemos también el cálculo desde el punto de vista financiero, ¿no? Del periodo de retorno, el valor actual neto, tasa interna de retorno, para desde el punto de vista financiero poder ayudar a dar esa priorización de oportunidades, ¿no? De cuáles pueden ser más interesantes. O sea que es vamos, uno de los entregables más importantes, ¿no? Dentro de toda esta victoria energética, este listado de oportunidades. Y por último, todo esto se plasma en lo que sería el informe de la auditoría energética, que esto, vamos, como hemos dicho, hay diferentes estándares que establecen cómo desarrollar este tipo de informes. Pues vamos, aquí podéis ver un poco el índice de contenidos de un informe tipo, pero vamos, que al final es un poco, siempre decimos que los tres grandes bloques deberían ser, por un lado, tener esos balances de consumos energéticos, luego toda la parte de analítica, de desarrollo de líneas base, indicadores de desempeño energético que nos permitan un poco evaluar o analizar si estamos siendo o no eficientes. Y luego el tercer gran bloque, que sería el listado de medidas de ahorro energético, ¿no? O sea que esto sería un poco, debería ser todo lo que debería contener sí o sí un informe de estas características. Y luego en la reunión de cierre, pues es un poco donde, vamos, se debería enviar el informe al cliente final, ¿no? En este sentido, para acordar el contenido de todo lo que vaya a ir en la versión definitiva del informe. Y aquí debería un poco tratar de priorizar, ayudar a priorizar, ¿no? Cuáles son las oportunidades de ahorro energético más interesantes, tanto desde el punto de vista de ahorro energético, como de rentabilidad económica, como de impacto en lo que sería la huella de carbono, ¿no? Pues habría que hacer diferentes categorizaciones para ver cuál sería esa recomendación de cara a unos futuros planes de implementación, ¿no? Planes de acción. También en esta fase debería un poco, de cara a todos esos indicadores, ¿no? Que como decía, comentaba Raquel anteriormente, pues debería incluirse una propuesta de ese plan de medición, ¿no? De qué cosas no estamos midiendo a día de hoy que serían mejorables, tanto desde el punto de vista legal, porque nos lo van a pedir, como desde el punto de vista del propio manejo, desempeño de una instalación. O sea que aquí debería incluirse también todo este tipo de recomendaciones, ¿no? De que en este sentido, tanto desde la parte de instalación de contadores o sensores, a cómo integrarlos y cómo monitorizarlos y hacer el seguimiento, ¿no? Para luego reportar esos indicadores. Y luego también mencionamos ahí lo del registro, porque como decíamos, aquí en España a nivel nacional, el Real Decreto 56/2016, o que tiene su transposición correspondiente en cada uno de los países miembros, pues sí que hay que hacer este registro, estas auditorías cada 4 años en el registro autonómico correspondiente para un poco dar fe de que se ha realizado este trabajo y añadir los valores de tanto de ahorros como de coste de implementación, etcétera, que se hayan detectado. O sea que esto sería un poco lo que sería el flujo de la auditoría energética. Y luego tenemos ahora un par de diapositivas simplemente de explicar, pues, ejemplos reales o cosas que consideremos buenas prácticas, ¿no? Que hayamos propuesto o visto como parte de las auditorías que hemos realizado. Así que por ir mencionando algunos, por ejemplo, pues un básico debería ser monitorizar los consumos energéticos en tiempo real, ¿no? Un poco, entiendo que conocéis el concepto PUE, ¿no? Del Power Usage Effectiveness, que es un indicador, ¿no? Que se utiliza mucho en este tipo de instalaciones, que al final es la división entre los consumos de la parte de informática, ¿no? IT, entre los consumos totales del centro, ¿no? O sea que por un lado deberíamos tener monitorizado, medido cuáles son los consumos de esa parte de informática y los consumos totales de nuestra instalación, ¿no? Para poder reportar este indicador, que es uno de los que sí o sí nos va a tocar, y vamos que desde nuestro punto de vista desde el punto de vista de benchmarking puede ser interesante, pero bueno, que puede cojear en algunos términos, ¿no? Luego también sería interesante monitorizar todos los datos de temperatura y humedad en una escala como hemos visto anteriormente, ¿no? Incluso, pues, por supuesto, depende un poco de la tipología o la configuración de cada centro de datos, pero sería interesante
tener sensores en los puntos críticos, ¿no? Que muchas veces vemos que hay un sensor puesto o justo a la salida del equipo de climatización o justo en la zona donde está disipando la mayor parte de energía uno de los equipos o un foco caliente que pueda haber en la sala. O sea que debería haber tanto una configuración lógica de lo que es la distribución de los equipos como de dónde están instalados estos sensores para realmente saber el estado en el que nos encontramos, ¿no? En este sentido, sí que como hemos comentado que la refrigeración es uno de los grandes consumidores, ¿no? Pues sí que sería siempre interesante aumentar en la medida de lo posible la temperatura de refrigeración de todos estos sistemas, ¿no? O sea, dependiendo un poco del tipo de instalación o sistemas que tuviéramos de refrigeración, pero que por subir 1 grado la temperatura podremos estar ahorrando entre un 3 o un 5% de la parte asociada a estos equipos de refrigeración. Y muchas veces, ¿no? Esto, vamos, por no decir en todas, pero en casi todas las instalaciones de este tipo que visitamos, se tiende a tener una temperatura más fría de lo necesario, ¿no? Que muchas veces, o bien porque el equipo de informáticos piden aquí tener esto lo más frío posible, o bien porque, mira, como está funcionando así y nadie nos ha dicho nada, voy a dejar esto así funcionando, pero sí que os recomendamos en este sentido a retar las temperaturas que tenéis y tratar de siempre de incrementarlas, por supuesto. Analizando bien cuáles son las especificaciones de los equipos, teniendo monitorizado bien cuáles son los puntos críticos y a qué temperaturas se encuentran, pero digamos, no tender a enfriar un volumen muy elevado, ¿no? de una instalación cuando al final eso, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es enfriar partes críticas de algunos equipos concretos y en la medida de lo posible disipar ese calor, como luego comentaremos, ¿no? Pero sí que eso, tratar de subir esos puntos de consigna, que al final es el ahorro más fácil de conseguir y que creo que en casi todas las instalaciones se puede llegar a rascar, ¿no? Algún tipo de oportunidad aquí, o sea que sí que os animo a revisar este tipo de puntos de consigna. Luego también lo ideal sería también un poco optimizar el número de equipos de climatización que se tienen en marcha en función de la carga real, ¿no? Pues ahí podéis ver una termografía, por ejemplo, eso era un conjunto de racks en el que ahí se puede ver que solo uno de ellos está disipando calor, ¿no? Pues en lugar de trabajar con un sistema 100% refrigerando de una manera constante, pues que tengamos esa capacidad de modular y ajustar la climatización real de nuestras instalaciones en función de cuál sea esa carga de IT que puedan tener, ¿no? O sea que en la medida de lo posible sean modulantes todos nuestros sistemas y que se vayan adaptando en función de las demandas reales que tengamos. Y luego, pues por supuesto, ¿no? En cuanto a la parte de informática, que vamos, yo no soy un experto, pero sí que cada vez hay servidores que son más energéticamente eficientes, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de datos como tal. Y un poco, vamos, pues eso, que al final cada vez se tiende a meter más potencia en la misma unidad de racks, ¿no? O sea que como estos equipos cada vez son más eficientes, uno de los cuellos de botella, ¿no? Para este tipo de instalaciones nuevas es al final la cantidad de potencia que necesitan, porque eso, que cada vez están metiendo más información en menos espacio, ¿no? O sea, por lo tanto, necesitan más potencia para la parte informática y por ende más potencia para la parte de refrigeración, ¿no? O sea, que al final, por el hecho de ser más eficientes estos equipos, aumenta un poco la demanda de todos los consumidores. O sea, que sí que sería, vamos, por supuesto, conforme vayan optimizándose estos sistemas, pues tratar de estar con la tecnología más puntera, ¿no? Y tratar de tener, vamos, luego comentaremos algún tipo de refrigeración para estos sistemas, pero que sí que eso, de tratar de que sean modulantes, como decíamos anteriormente, y el apagado de equipos inactivos, ¿no? Que muchas veces vemos que hay, sobre todo en la parte de analítica de datos de consumo, pues vemos que hay muchos consumos base, ¿no? Consumos que se están produciendo 24/7 cuando a lo mejor no serían estrictamente necesarios, ¿no? Pues tratar de apagar todos los equipos que no sean necesarios porque además están añadiendo una carga térmica adicional, ¿no? Si pasamos a la siguiente, Raquel, por explicar algunas otras, vamos, de oportunidades que hayamos podido detectar, es muy interesante aquí sobre todo optimizar el diseño, ¿no? De cómo están configurados estos centros de datos, ¿no? Porque muchas veces vemos salas enormes que a lo mejor tienen en mitad de la sala 2 o 3 instalaciones. Me refiero más cuando son centros de datos a lo mejor dentro de entornos industriales, ¿no? Que entiendo que cuando ya son edificios dedicados exclusivamente a esta tipología, pues sí que entiendo que es su principal consumidor y por lo tanto se tiene mucho más ojo, ¿no? A la hora de cómo diseñar la distribución de estos equipos. En este sentido podéis ver ahí una foto, por ejemplo, de abajo a la izquierda, que hay como diferentes carenados, ¿no? Para, digamos, tratar de suministrar el aire frío por, digamos, a lo mejor unas rejillas inferiores, ¿no? Por un subsuelo y suministrar el aire frío para que estos equipos aspiren ese aire de refrigeración y de alguna manera disipen el calor que están generando.
O sea que pues es interesante eso, esa configuración de pasillo caliente, pasillo frío para minimizar por dónde estamos metiendo ese aire frío, que los equipos lo aspiren, ¿no? Porque ahí ponemos lo de impulsar el aire frío por la zona de aspiración. Cuando vamos con la termografía, ¿no? Analizando estos sistemas, ¿no? Muchas veces vamos comprobando un poco el flujo de aire de cómo disipan energía todos estos servidores y vemos que hay veces que algunos, pese a que la configuración esté bien puesta, pero pues cuando se hizo la instalación de alguno de los racks, alguno está girado y está impulsando aire caliente hacia la zona por donde está impulsando el aire en lugar de estar aspirando por ahí, ¿no? Pues por eso es importante, aunque desde el punto de vista físico parezca que está bien, pues también hacer ese tipo de comprobaciones, o bien con termografías o termómetros, o muchas veces incluso con la mano, ¿no? De ver un poco hacia dónde se disipa ese calor. Y luego ahí, por ejemplo, en ese dibujito que hablamos de pasillo caliente, pasillo frío, ¿no? Que se ve como llegan unas toberas de extracción rojas, ¿no? Que luego vuelven a entrar al equipo de climatización. En lugar de meter ese aire al equipo de climatización, perdón, muchas veces es interesante hasta directamente extraer ese aire, ¿no? Porque al final le estamos metiendo una carga al equipo de refrigeración simplemente por estar recirculando este aire, cuando muchas veces se podría extraer gran parte de este calor y no penalizar, ¿no? O sea, hay mil condicionantes, ¿no? De viendo cómo se aporta el nuevo aire, si es por infiltraciones, si hay algún tipo de climatizador que permita incluso hacer ese free cooling, ¿no? En algunos momentos, de si la temperatura exterior es más baja que la que necesitamos dentro, pues forzar ese free cooling con aire exterior en lugar de con equipos de refrigeración y extraer ese aire caliente en la medida de lo posible en lugar de recircularlo, ¿no? O sea que eso sería otra de las consideraciones desde eso, pero que muchas veces cuando llegamos a una instalación que ya está hecha, pues es más difícil, ¿no? Porque estos equipos nunca paran y al final es muy difícil de poder hacer cualquier cambio en la configuración, por lo tanto sería sobre todo interesante en la fase de diseño tener en cuenta todas estas configuraciones, ¿no? Luego también hablamos ahí, vamos, menciono ahí la refrigeración líquida, pues un poco también sobre todo las grandes multinacionales, ¿no? de este sector sí que están tendiendo, en lugar de tener esta refrigeración por aire, ¿no? Que es cualquier sistema tradicional, ya llevan muchos racks, están preparados para hacer esa refrigeración líquida que es mucho más eficiente, ¿no? Que en lugar de estar enfriando con un chorro de aire, digamos, pues los propios sistemas están ya configurados para tener una entrada y salida de un fluido que lo que hace es refrigerar los dispositivos y sacar esa energía caliente, ¿no? Para luego, vamos, o disiparla o volver a enfriarla, ¿no? Pero que en principio son sistemas más eficientes, por supuesto, más complejos, ¿no? Desde el punto de vista vamos, de diseño, porque, digamos, el estándar de la industria era otro en los últimos años, pero sí que se tiende a instalar equipos de estos de sumergidos o de refrigeración líquida, ¿no? Para minimizar el consumo energético. Y luego, pues por mencionar algunos de los puntos que poníamos aquí, por ejemplo, no obstruir la entrada de aire de refrigeración. Si os fijáis en la foto de abajo a la derecha, ahí hay una serie de racks que tienen unas puertas metálicas, ¿no? En principio, vamos, como os digo, ¿no? Siempre hay mil condicionantes, pero muchas veces estos equipos están diseñados para tener la toma de aspiración por la parte inferior, pero como podéis ver en esa imagen, por ejemplo, aquí se suministraba el aire frío por una rejilla enfrente de esos racks. Y al final tenían estas puertas cerradas, ¿no? Por temas de seguridad, pues al final eso lo que estaban consiguiendo es, digamos, hermetizar todo el calor que estaban disipando, ¿no? O sea que desde el punto de vista de criticidad podía ser mucho más contraproducente, ¿no? En este caso eran puertas de cristal, hay veces que son tapas de rejilla, ¿no? Que perforada, ¿no? Que sí que permite a lo mejor ese flujo de aire, pero que es un poco eso. Ahí es cuando nos referimos a no obstruir la entrada de aire, porque muchas veces incluso, pues, alguien me ha puesto aquí una mesa enfrente de este equipo que está suministrando este aire frío y no es correcto el flujo de aire, ¿no? O sea que en la medida de posible minimizar la necesidad o la cantidad de aire frío que necesitamos y que vaya directamente a las zonas por las que aspiran estos equipos, ¿no? En lugar de, como decimos, enfriar grandes volúmenes. Y luego, la segunda foto de abajo por la izquierda, ahí ponemos lo de instalar tapas ciegas, ¿no? Porque muchas veces todas estas hileras de racks no están llenas por completo, ¿no? Y muchas veces lo que es eso, pues si a lo mejor en un carenado como el de la izquierda vemos que se está suministrando aire por el suelo para extraer ese aire para afuera, si hay alguna de estas estanterías que no tiene colocados racks, bueno, se ve un poco regulín en la foto, pero digamos que ahí lo que hay son unas tapas ciegas para evitar que esté saliendo el aire de dentro hacia afuera. Por lo tanto, digamos, se contiene el aire para que solamente aspiren los equipos que están trabajando de alguna manera, ¿no? O sea que sí que sería interesante también, otra posible mejora desde la parte de vista de configuración, minimizar esas infiltraciones de aire para contener el aire frío que necesitamos. Y luego la recuperación de la energía térmica, que incluso con las nuevas normativas puede llegar a ser algo obligatorio.
para según qué potencias, ¿no? De centros de datos, pero sí que, eso, ¿no? Como decimos, la gran demanda energética de estos sistemas es refrigerar, o sea que al final estamos robando la energía de estos sistemas para disiparla en otro punto. Pues en lugar de disiparla o perder esa energía, lo ideal sería poder recuperar toda esa energía y convertirla en un fluido de agua caliente o algún otro fluido, o incluso aire caliente para algún otro tipo de espacios. Pero sí que, de nuevo, ¿no? Aquí sí que hay no mil, sino millones de condicionantes y saber si en las zonas cercanas existe esa posibilidad de recuperación de calor o no, pero por lo menos hacer ese análisis, ¿no? Incluso se pueden hacer a través de, o bien comunidades energéticas, ¿no? Pues si hay un gran centro de datos que está generando tanto calor, pues ser capaz de abastecer a, no sé, al pueblo que tenga más cercano o a un polígono que hubiera cercano, ¿no? Que a lo mejor sí que hay esa demanda de agua caliente que no es tan grande en una instalación de este tipo como tal, pero que esto, digamos, son puntos de generación de energía térmica, ¿no? O sea que sería siempre interesante tratar de considerar ese potencial de recuperación de energía. Y ya por terminar, vamos, simplemente en cuanto a conclusiones y por dejar algún tiempo por si hay alguna pregunta, un poco, vamos, lo ha venido comentando Raquel antes, ¿no? Pero que las nuevas normativas que vienen, de alguna manera se pueden considerar como obligaciones, pero que si lo miramos por el otro lado podrían ser oportunidades, ¿no? Para realmente poner la eficiencia energética como una prioridad dentro, sobre todo el diseño, ¿no? De estas nuevas instalaciones y que desde la fase cero sean lo más eficientes posibles y que nos permita ser, ¿no? Como decía, ¿no? Pues a nivel nacional, si existe esta estrategia para tratar de implantar estos sistemas, pues eso nos permitiría ser a lo mejor mucho más competitivos, pero eso si lo hacemos de una manera sostenible, ¿no? O sea que por eso sí que es interesante, vamos, los próximos años creo que van a ser muy curiosos, ¿no? Para todo este sector por el potencial, ¿no? Vamos, un crecimiento exponencial que se espera en los próximos años, pues a ver quién está mejor posicionado y cómo se enfoca para realmente tomar esto como una oportunidad en lugar de como una obligación legal, ¿no? Que nos puedan imponer. Y simplemente por comentar este webinar lo hemos hecho un poco enfocado a la parte más de auditorías energéticas, pero vamos, simplemente por comentar los otros servicios que pueden ayudar a estos centros de datos, vamos, o a otras instalaciones que podéis gestionar. Por supuesto, las auditorías energéticas que hemos comentado, ¿no? También la implantación de sistemas de gestión energética que, pues igual, de alguna manera pueden eximir, como hemos dicho, de esta necesidad de hacer las auditorías energéticas cada 4 años y sí que creemos que los ahorros son mucho mayores, ¿no? Que lo que pueda suponer una simple auditoría energética, porque sí que, vamos, al final implica, vamos, una colaboración de los diferentes departamentos, no simplemente un estudio que a lo mejor guardo en un estudio, perdón, guardo en un cajón hasta los próximos 4 años que me toque de nuevo hacer este cumplimiento legal. O sea que sí que desde nuestra, vamos, experiencia sí que creemos que es muy beneficioso, ¿no? Llegar a implementar estos sistemas de gestión energética. También estamos haciendo muchos planes de descarbonización para organizaciones también de este sector, que sería un poco la futura ISO 50001. Algunos de nuestros compañeros forman parte del comité que están trabajando en la redacción de este futuro estándar, que va a ser de un poco de planes de descarbonización a través de la gestión energética. O sea que sí que todos los planes de descarbonización que estamos implementando a día de hoy estamos utilizando ya la terminología, vamos, un poco la sistemática que propone este nuevo estándar que se publicará a lo largo de 2026. O sea que los planes de descarbonización, que como decía al principio, a lo mejor los centros de datos no tienen esas emisiones de alcance 1, pero como hemos dicho, dentro de ese alcance 2 van a ser un gran condicionante, ¿no? O sea que por supuesto van a tener esa repercusión dentro de esos planes de descarbonización nacionales y de cada una de las organizaciones. Y luego, en cuanto a la plan de medición de todos esos indicadores que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que van a ser de obligatorio reporte, ¿no? Pues para muchas organizaciones estamos haciendo esa instalación tanto desde el punto de vista de analizadores de energía, por supuesto de electricidad, de consumos de agua, para un poco llegar a monitorizar todos esos consumos y cómo representarlos a través de diferentes plataformas de monitorización. O sea que ahí sí que os podríamos ayudar, incluso también a la hora de instalar ciertos sensores o, vamos, a grados de automatización de alguno de los sistemas que pudierais necesitar. Y por último, en toda la parte de análisis y seguimiento de consumos energéticos, ¿no? De cara a reportar todos esos indicadores que hemos dicho, ya no solo el PUE y otros que puedan ser desde el punto de vista de legal, sino otro tipo de indicadores que sí que puedan tener otros condicionantes que nos permiten evaluar si estamos siendo más o menos eficientes, incluso a la hora de hacer medida y verificación de alguno de los proyectos que estemos implementando, poder evaluar su impacto real. Así que un poco
Vamos, esto era así lo que queríamos contar. Aquí aparecen, vamos, tanto mi contacto como el de Raquel y, vamos, la web y el link de las redes sociales, ¿no? Por si queréis también seguirnos, porque ahí sí que muchas veces publicamos tanto, vamos, o bien nuevos webinars o algunos posts que creamos de esta temática o de otros, pero sí que os animo a seguirnos y, vamos, que ya no solo en centros de datos o auditorías energéticas, ¿no? Como hemos dicho, pero que estaremos encantados de poder colaborar con vosotros en cualquier punto relacionado con la gestión energética o descarbonización. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Vamos, sí que he visto que hay alguna pregunta, así que fenomenal, porque tenemos tiempo, ¿vale? Mira, Perfecto. la primera pregunta es, hola, ¿por qué se dice que gasta mucho agua los centros de datos? ¿Me lanzo yo? Sí. Vale, pues esto, vamos, eh, no lo he comentado antes, pero vamos, existen diferentes sistemas de refrigeración para un poco de cómo disipar toda esa energía, ¿no? Pues en función del, vamos, sobre todo, si fuera un sistema de expansión directa, no digamos, como un split como el que pudiéramos tener en casa, ¿no? Que está enfriando un espacio y está fuera de la unidad exterior, digamos, o sea, en ese sentido no se podría decir, vamos, y eso me refiero a pequeña escala y a gran escala, hablando de una enfriadora condensada por aire, o un sistema de expansión directa, ¿no? Con unos evaporadores en el exterior, en un sistema de refrigeración con un circuito cerrado, no se produciría ese consumo de agua porque digamos que es un ciclo de refrigeración cerrado y está disipando con un intercambio con el aire. Cuando se dice que los centros de datos consumen mucho agua, es sobre todo cuando tienen sistemas de refrigeración a través de torres de refrigeración o sistemas evaporativos, ¿no? Que sí que utilizan ese agua para esa evaporación de energía que estamos realizando en este tipo de sistemas y ahí sí que evapora el agua y por lo tanto consume agua. O sea que ahí casi diría que depende un poco más del tipo de sistema de refrigeración que puedan consumir agua o no. No siempre es el caso, pero desde el punto de vista de eficiencia puede ser más interesante tener sistemas de refrigeración evaporativos, ¿no? Porque simplemente con el consumo de un propio ventilador y esa evaporación conseguimos reducir las temperaturas, pero muchas veces por el clima en el que estamos, estos sistemas no son tan eficientes, ¿no? Y se tiene que recurrir a otro tipo de sistemas. Por lo tanto, desde el punto de vista de consumo de agua, creo que depende un poco sobre todo la latitud, a lo mejor en la que nos encontremos y el tipo de sistemas que tengamos, porque a veces el consumo de agua podría ser cero y a veces sí que, por supuesto, es un condicionante a tener en cuenta. Mira, tenemos otra pregunta. Quería saber si las tecnologías renovables son compatibles con los centros de datos. Para ti. Eh, ¿Me lanzo yo también? Sí. Vale, pues totalmente, vamos, así que, vamos, no hemos mencionado nada en esta presentación, pero por supuesto, ¿no? O sea, de hecho, uno de los puntos a favor que puede tener España a la hora de posicionarse en toda esta posible, ¿no? De ubicación de nuevos centros de datos es la cantidad de energía renovable que podemos tener aquí, ¿no? Tanto eólica como solar, pues al final eso, como decíamos, ¿no? La mayoría de estos consumos son de emisiones de alcance 2, ¿no? O sea, derivados sobre todo de consumos de electricidad, por lo tanto, casa perfectamente, ¿no? O sea, que podría ser consumo cero, o sea, independientemente de que se evalúe el PUE de diferentes indicadores, porque ese consumo energético va a ser necesario, pero por supuesto, ¿no? Si toda esta energía procederá de fuentes renovables, podría considerarse, vamos, de emisiones cero y desde el punto de vista económico, por supuesto, tendría su rentabilidad, o sea, que casan perfectamente. Em, Mira, esta es para mí. Según la Directiva de Eficiencia Energética, ¿cuál es el plazo para tener implantado un sistema de gestión ISO 50001? Sí que, o sea, como dijimos en la presentación, la nueva Directiva de Eficiencia Energética se publicó en septiembre de 2023, con lo cual tienes 4 años para transponerla, los Estados miembros tienen 4 años, con lo que si, o sea, por un lado tendríamos que esperar a que la transponga el gobierno, sabiendo que tenemos ese plazo de 4 años. Entonces, es verdad que en esta directiva te pone que como muy tarde tendrías que tener implantado el sistema de gestión en octubre de 2027, ¿vale? En octubre de 2027, si te aplica, tienes que tener implementado el sistema de gestión para entonces. Vamos a ver cuándo saque la transposición el gobierno, qué es lo que dice, pero me imagino que no va a cambiar esa fecha. Sin embargo, aunque parece que para 2027 queda mucho, pues bueno, nosotros por nuestra experiencia sí que recomendamos no dejarlo para el último momento. Los sistemas de gestión de la energía, tanto en un centro de datos como en cualquier otra instalación, no se trata de, bueno, pues eso, ¿no? De hacer cruces, lo cumplo y ya está, y solo lo miro el día antes de la auditoría externa,
sino que un sistema de gestión de la energía realmente, si se hace bien, nos va a permitir ahorrar mucho tanto en energía como en costes, como en dinero, con lo cual es recomendable, pues, bueno, pues no dejarlo para el último momento, empezar a pensarlo, empezar a estudiarlo, a valorar, implementar un sistema de gestión de la energía que realmente nos dé beneficios, que no nos dé carga documental, por supuesto, que no nos dé un dolor de cabeza solo, o sea, justo cuando va a venir el auditor externo, sino que nos sirva para nuestra organización, nos sirva para ahorrar y al final para ser más sostenibles, en definitiva. Entonces, en resumen, sería octubre de 2027, pero animamos a la gente a que se ponga a pensarlo antes y no lo deje para el último momento. Y aquí tenemos la última, Raúl, que es ¿qué limitaciones Sí. le veis al indicador como el PUE? Sí, aquí vamos, justo hemos mencionado algo, ¿no? Que al final, vamos, es el coeficiente entre el consumo total de una instalación, entre la parte exclusiva de informática, ¿no? O sea, que interesaría que todo el consumo, en la medida de lo posible, fuera asociado directamente a la parte informática, que es la que les da de comer, ¿no? Digamos, a estos centros de datos. En este sentido, desde el punto de vista de comparativa o benchmarking, ¿no? Pues puede ser un indicador interesante porque pues, de alguna manera se ve cuánta parte va para IT y cuánta parte va para otros consumidores, como sobre todo la refrigeración, ¿no? Pero hay otros condicionantes que no se tienen en cuenta con este indicador, ¿no? O sea que, por ejemplo, si comparamos un centro de datos clavado, ¿no? Gemelo, ubicado en Sevilla y otro en Bilbao, si tuvieran estos sistemas de refrigeración, ¿no? Simplemente por el impacto que tiene el clima va a tender a tener peor PU el que está situado en climas más calurosos que el que esté situado en climas más benévolos, simplemente por ese salto térmico que tenemos para la hora de refrigerar, ¿no? O sea que en este sentido dos sistemas exactamente iguales tendrían peor PUE, por esto, por eso creemos que es un indicador, por supuesto, adecuado y que va a haber que reportar, vamos, que se reporta, pero este tipo de indicadores, ¿no? Como al final es un ratio, no tiene en cuenta ese consumo base que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que esto supuestamente a carga de IT cero, el consumo debería ser cero, y sabemos que esto no es así, ¿no? Porque hay otros sistemas de refrigeración que nunca van a parar, hay otras cargas, ¿no? Pues a lo mejor simplemente del personal que esté ocupando estas instalaciones, cargas de iluminación, etcétera, que no se tienen en cuenta dentro de esta parte que van a hacer que tengamos ese consumo base. Por lo tanto, siempre que consideremos un ratio de que solamente dependa de una variable, pues ya no sería un indicador adecuado. Y además sí que es un poco, como decíamos, va a existir ese consumo base y otras variables que, por supuesto, el clima, ¿no? Pues nosotros aquí siempre recomendamos tender a hacer análisis normalizados, ¿no? Mediante análisis estadísticos de regresión para crear esas líneas base que tengan en cuenta todas las variables que afecten a los consumos, ¿no? Que, por supuesto, aquí debería ser, lo primero, analizar cuál es ese consumo base, ¿no? Dentro de la ecuación de esa línea base que pudiéramos establecer el impacto que tenga el clima, ¿no? Analizar frente a los grados día de refrigeración, los cooling degree days, para que por supuesto aquí debería ser siempre esa variable a tener en cuenta. Y luego otras variables, es como puede ser, no sé, me invento, la ocupación o otro tipo de cargas o incluso la propia carga que hemos dicho anteriormente, de la carga del factor de IT que tengan los equipos, ¿no? Sería algo a lo mejor a monitorizar y tener en cuenta porque mis consumos deberían ser mayores o menores en función de esa carga de informática que tuviera. O sea que el PUE desde nuestro punto de vista es un indicador muy válido para muchas cosas, pero que debería ir acompañado de otro tipo de indicadores para realmente monitorizar el desempeño energético de nuestra propia instalación y poder verificar si estamos siendo o no eficientes respecto a otros, porque simplemente por el hecho de que un verano sea más cálido que el anterior, este PUE ya va a tener unos condicionantes, ¿no? Por lo tanto, hay otros indicadores que nos permiten un poco contrastar y tener esa otra visión y evaluar si estamos siendo o no eficientes. Fenomenal. Pues muchas gracias, Raúl. Ya no tenemos más preguntas. Justo ya quedan 5 minutos para el final de la reunión. Nos hemos dado en el clavo de la puntualidad. Así que, pues muchas gracias a todos por asistir al webinar. Os enviaremos la presentación y nada, si que tenéis alguna duda, queréis contactarnos, queréis hacer alguna llamada porque necesitáis alguno de nuestros servicios, ya sabéis, hemos puesto aquí los contactos y podéis visitar también nuestra página web.